Bueno, mi nombre es Pascasio Conrado Alfaro Cabrera, de la carrera Ingeniería Industrial. Este video es para el profesor Juan Morales, que imparte la materia Estadística Inferencial 1, en la unidad 5. En esta unidad veremos prueba hipótesis, fundamento de la prueba de hipótesis, prueba de afirmación respecto a la proporción, prueba de afirmación respecto a la media desviación estándar conocida, prueba de afirmación respecto a la media desviación estándar desconocida, prueba de afirmación respecto a la desviación estándar o de la variable. Bueno, comenzamos. Capítulo 8, prueba de hipótesis, fundamento de la prueba de hipótesis. Tenemos definiciones. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba significancia es un procedimiento para sostener y prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con su supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. La hipótesis nula, denotado con H0, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional con una proporción media o desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula es prueba en forma directa en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazar o no la hipótesis nula. Es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa, denotada con H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere a la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos: menor, mayor que o bien igual . La hipótesis alternativa es la expresión simbólica de que no contiene la igualdad. Método de prueba de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia, denotado con alfa, es la probabilidad de que el estadístico pruebe caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula. De manera de que alfa es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Método de prueba de hipótesis. El valor crítico es cualquier valor que separa
la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula. De los valores del estadístico que prueba que no conduce el rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplica y el nivel de significancia alfa. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de que el valor estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que se representa en los datos muestrales. Suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, los valores P se pueden calcular después del área que está más allá del estadístico de prueba. Y tipos de hipótesis. Tenemos prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones cola extremo bajo la curva. Aquí tenemos el signo se usa que es igual a la prueba de dos aquí, igual o diferente. Aquí está el área bajo la curva y estas son las dos regiones. Prueba con la cola izquierda. La región crítica se encuentra en la región cola extrema izquierda bajo la curva. Signo menor que. Prueba con la cola izquierda. Prueba que la cola derecha, la región crítica, se encuentra en la región cola extrema derecha bajo la curva. Mayor que. Se representa con el signo mayor que. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos diferente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. Se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la hipótesis nula. Estos tenemos que son las conclusiones por cada problema que tengamos. Como ejemplos, criterios de decisiones. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio de métodos de valor. La prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones las decisiones pueden basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método de la prueba hipótesis ha aumentado junto con la inclusión de valores P con los resultados de programas de cómputo. Método de valor P. Si el valor P es menor o igual a alfa, rechace la hipótesis nula. Si el valor P es mayor a alfa, no rechace la hipótesis nula. Acá tenemos reacción de la conclusión final. Hacemos aquí inicio. La afirmación original contiene la condición de igualdad. Si la afirmación original contiene igualdad, rechaza la hipótesis nula. Si la rechazamos, aquí es el planteamiento de la conclusión final. Si rechazamos la hipótesis nula, existe evidencia suficiente que justifique el rechazo de la afirmación de que afirmación original. Este es el único caso de que se rechaza cuando existen los
la suficiente evidencia para poder ser justificada el rechazo. Cuando no se rechaza la hipótesis nula, no existe suficiente evidencia que justifique el rechazo de la afirmación de que afirmación original. Así se tiene que expresar el rechazo que no existe evidencia suficiente. La afirmación original contiene las condiciones de igualdad. No, la afirmación original no contiene igualdad y se convierte en hipótesis. Cuando rechazamos la hipótesis nula, sí rechazamos los datos muestrales sustentan la afirmación de que la afirmación original. Este es el único caso que se sustenta la afirmación original. Si no rechazamos la hipótesis nula, no existe evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación general de que la afirmación original. Así, aquí nos muestra cómo es si tenemos la evidencia suficiente para poder aceptar o rechazar la hipótesis. Errores de prueba de hipótesis. Error tipo 1. El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. Error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es alfa, se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia alfa a particular y el valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Bueno, continuamos. 8.3 Prueba de una afirmación respecto a una proporción. Objetivo: someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Ejemplo: bomba de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bomba de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad de combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5686 bombas eran precisas. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para sostener a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en la ciudad son imprecisas. Vamos a utilizar el programa Minitab en este caso. Vamos a ya aquí en Minitab vamos a comprobar si menos del 20% de las bombas son imprecisas. Nos vamos a estadística básica, una proporción.
Aquí nos pide, nos da una opción. Vamos a poner datos resumidos para poner los datos. Dice que se encontraron el tamaño de la muestra sería 1299. Los números de eventos 1299. Y el número de ensayos sería 6985, que es la suma de los números de ensayos con las que están malas y las que están buenas. 6985 y 6985. Que realizar, como estamos a una prueba de hipótesis y nos pide que aquí debe ser menos del 20%. Vamos a ver, punto 20, y aquí nos dice que es un nivel de significancia del 0.01, así que sería del 99% de aquí, porque por default nos marca 95%, y ya lo vamos a poner. Hipótesis alterna, pues esta nos pide que la proporción sea menor. Aquí nos dice prueba la afirmación de que menos del 20% de gasolina es una proporción que son imprecisas las bombas. Vamos a y aquí, como nos pide que sea menor, ya lo ponemos en menor, y acá el método exacto le damos a aceptar y aceptamos. Esperamos a que cargue. Ahí está. Nos dice que la prueba de hipótesis nos dice que debe de ser igual que el 2%, y la prueba dice que es menos que el 2%. Así que una muestra de 1299 de 6985, la muestra proporcional nos dice que es de .185970, y el límite superior del 99% nos dice que 197049. El valor de P exacto es de .002, así que este es menor que el nivel de significancia que nos pide aquí. Por lo tanto, hay la suficiente prueba para aceptar se toma la hipótesis alterna, que es menor del 20%. Así que, como nos comprueba aquí que es menor del 20% el nivel de significancia .01, es menor el .002, así que hay la prueba suficiente para aceptar la hipótesis alterna, para poder y ya como observamos aquí que se aceptó la hipótesis, también lo podemos realizar de otra manera. Lo realizamos por el asistente, prueba de hipótesis, y aquí como
conjunto de muestras con un objetivo. Como no tenemos cómo comparar, nada más realizamos una defectuosa para una muestra. Y aquí tenemos, dice número total de eventos probados, que son 6.985, y número de defectuosos observados, que serían 1.299, que es lo que tenemos aquí. 1.299. ¿Cuál es el objetivo? Aquí es el que sea menos del 20%, y determinar si quieres menor. El porcentaje requiere el elemento de la prueba menor del 20%, y aquí nos dice 5. Este dice que es opcional, no se va a rellenar, y ya nos aparecen estas gráficas que nos dice la prueba. Concluir que el porcentaje defectuoso es menor al 20%. Aquí tenemos las pruebas de las que acabamos de realizar. Son las tablas que nos comparte. Y como conclusión final, aquí dice: la muestra es suficiente para detectar una diferencia entre el porcentaje de defectuosos y el objetivo, así que hay evidencia suficiente. Con esto comprobamos para aceptar la hipótesis alterna. Es la comprobación para aceptar la hipótesis alterna. Y continuamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio detectores de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen a 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 con resultados correctos. Según datos de experimentos realizados por los investigadores, utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados en el polígrafo son correctos en menos de 80% de las veces. Es correcto en menos del 80% de las veces. Y así que nos vamos a mi tab. Se lo dejamos. Ok. Estadística básica. Una proporción. Aquí tenemos ...24 casos incorrectos, que son los que vamos a anotar. Número de eventos 24. Número de ensayos 98. Dice que un 80%, un 80.8, y en opciones damos que es un 95%. Y aquí nos pide que sea menor, y lo dejamos ahí porque está elegida. Y ahora sí probamos. Ok. Y aquí dice: la prueba del igual a 8% es menor que el 8%. Muestra 1 de 24. La muestra es de PIC .244898. Límite superior al 95%. Que dice que es de 32 6781. Valor P exacto
.000, así que es menor. Y pues tenemos la suficiente evidencia para aceptar la hipótesis alterna, porque es menor, y así que se acepta la hipótesis alterna de este ejemplo. Ahora vamos a tomarlo con el otro ejemplo del asistente. Vamos aquí, ya ponemos los datos 98 y 24 con un 80% y que es menor. Cancia 0.05 y ya notamos si ok. Aquí tenemos la prueba de concluir que el porcentaje defectuoso es menor que el 80%, un nivel de significancia del 5%, y se cuantifica que la incertidumbre asociada con la estimación del porcentaje defectuoso a partir de los datos muestrales. Usted puede tener una seguridad del 90% de que el porcentaje defectuoso verdadero se encuentra entre 17.50 y 32.68% y una seguridad del 95% que es menor que 32.68%, y eso es menor que el porcentaje que estamos requiriendo. Y aquí como conclusión se muestra suficiente para detectar la diferencia entre el porcentaje y aceptar la hipótesis alterna. Y así se puede identificar la hipótesis alterna en este ejercicio. Y aquí están las observaciones, que es menor que el 80%. Y continuamos. Dice prueba de una afirmación respecto a una media de desviación estándar conocida. Objetivo: someter a una prueba a una afirmación sobre una media poblacional con una desviación estándar conocida mediante el uso de métodos formales de prueba de hipótesis. Requisitos: conocimiento de la desviación estándar, tamaño de la muestra n menor que 30, tamaño de la muestra n mayor que 30 si los datos cumplen con las condiciones de normalidad. Y aquí dice ejemplo: barcos sobrecargados. Debido a una estimación absoluta de peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barco. Si utilizamos los pesos de las muestras aleatorias simple de hombres y obtienen los siguientes estadísticos muestrales: n igual a 40 y desviación estándar igual a 172.55 libras. Dice investigaciones en las muestras de muchas otras fuentes sugieren que la población de peso de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice esos resultados para sostener a la prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor de 166.3 libras, que era la recomendación de pesos M0404 de National Transparency and the Software Board. Utilice el nivel de significancia de
0.05 y el método del valor P. Bueno, esto lo resolveremos en Minitab. Aquí a Minitab. Vamos a aquí estadística básica, en muestras. Nos vamos a datos resumidos. Como en el ejercicio nos pide que es n muestras son 40 y una media de 172.55. Vamos a tamaño de la muestra es 40, media de la muestra 172 más 5, desviación estándar conocida. Nos pide la desviación estándar de 26, 72.55, 172.55, desviación estándar es de 26. Realiza prueba de hipótesis y nos pide que es un 166.3, 166.3, y aquí nos pide que un nivel de significancia del 5.05, que sería el 95%. Pero también hay que recalcar que nos dice que el peso medio es mayor que, tenemos que hipótesis alterna, dice que es mayor. Ok, aceptamos y aceptamos. Ok, aquí nos da el resultado. Z de una muestra prueba que 166.3 es mayor que 163.3. La desviación estándar supuesta es de 26, n muestras es 40, la media son 172.55, error estándar de la media 4.11, límite superior al 95% es 165.72, Z es 1.52 y el P dice que es 0.064. Como el resultado nos da 0.064, pero acá dice que un nivel de significancia para poderlo aceptar tiene que ser menor que 0.05. En este caso se pasa, pero para aceptar la hipótesis alterna tiene que ser mayor a 166.3 y aquí dice que es 165, tampoco da, así que no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, pero tampoco para aceptar la hipótesis alterna. Así que este ejercicio queda así. No podemos rechazar la hipótesis nula de 172 ni tampoco la hipótesis alterna que los hombres pesan más que 166.3, aunque comparando los dos números, claro que por lógica se ve que 172 es mayor a 166, pero como tenemos una desviación estándar de 26 y aquí la diferencia de los dos números es nada más 6, pues es amplio el rango en los que puede variar, y así que no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, pero tampoco para aceptar la hipótesis alterna.
Bueno, nos vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio lata de cocas. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de coca regular tiene un volumen medio de 12.919 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de coca regular es de 0.11 onzas. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para sostener la prueba. La afirmación de que las cocas de lata regular tienen un volumen de una media de 12 onzas, pero como se afirma en la etiqueta. Así que nos vamos igual a tab, estadística básica, muestra, datos resumidos. Sé que de 36 latas 12.11, ok, 36 latas, 36, 12.11, una desviación estándar de 11 onzas, 19.11. Está. Y un nivel de significancia sería el 99%, porque tenemos 0.01%, y la media sería de 12 onzas. Ok, como tenemos hipótesis, aquí colocamos 12 y observaciones aquí 99. Y dice que igual tiene que ser igual a 12. Y aquí dejamos esta al igual. Aceptamos y aceptamos. Y aquí tenemos la muestra Z, prueba que 12 es no igual a 12. La desviación estándar supuesta es de 0.11. Número 36, una media de 12.19. Error estándar de la media 0.0183. El IC aquí está entre 12.14 y 12.23. Así que 14 y 23. Pues podemos aceptar la hipótesis nula porque está entre el rango de 12 y 19, y rechazar a la hipótesis alterna de las 11 onzas, de las 12 onzas, porque no entra entre el rango de significancia aquí, aunque el resultado del P es menor que el 0.01%, pero aceptamos la hipótesis nula. Prueba de una afirmación respecto a una media de desviación estándar desconocida. Manténgase a prueba una afirmación sobre la media poblacional cuando no se conoce desviación estándar mediante el uso de un método formal que prueba la hipótesis. Requisito: tamaño de la muestra n mayor que 30. Tamaño de la muestra n menor que 30 si los datos cumplen con las condiciones de normalidad. Ejemplo es excesos de velocidad en California. Se obtiene una muestra
aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajan en una sección de carretera 405A en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora, según datos del SIGINT. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para sostener una prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas. Esto lo haremos en el programa Minitab. Estando ya aquí, nos vamos a estadística básica, sample time y datos resumidos. Aquí vamos a tomar la velocidad, que es de 40. Vamos a aquí. Tamaño de la muestra son 40. Media muestral es de 68.4 y 68.4 y desviación estándar es de 5.7 y para realizar la prueba de la hipótesis vamos a poner que el límite, aquí dice que es mayor de la velocidad límite, que sería 65. Vamos a poner 65 y en opciones aquí nos dice que es una desviación de 0.05, o sea de un 95%, pero que nos dice que la hipótesis alterna debe ser mayor. Ok, y media hipótesis mayor, aceptamos y aceptamos. Ok, aquí nos dice que la prueba de hipótesis del 65% debe ser mayor que 65, número n de muestras 40, media 68.4, desviación estándar 5.7, error estándar de la media 0.901 y límite superior de la media del 95%, sería 66.882. y el t dice que es 3.77 y el valor de p, que es el importante, nos dice 0.00. así que para aceptar la hipótesis nula tiene que ser igual a lo que nos está pidiendo, y para aceptar la hipótesis alterna debe ser mayor o menor, un caso diferente, ¿no? En este caso tenemos la prueba suficiente para aceptar la hipótesis nula alterna y rechazar la hipótesis nula, porque nos da mayor del 95%, que sería las velocidades que nos dice es mayor a 65 millas, y aquí nos dice que es 66.88 de 66.4, y para aceptarlo la hipótesis alterna tiene que ser menor o igual a 0.05, y en este caso es menor, y así que tenemos prueba suficiente para aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. Ejercicio: emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de
7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. La cantidad se mide en toneladas por año, expresado por equivalentes del CO2. Utiliza un nivel de significancia del 95% para sostener a la prueba la afirmación de que los automóviles tienen emisiones media de gases invernaderos menor del 8.5 toneladas. Nos vamos a programa Minitab, estadística básica, one super time, y aquí datos sumarizados, resumidos. Tenemos 32 de número de muestra, el tamaño de la muestra es 32, la media muestral es de 7.78 y una desviación estándar de 1.08. Hipótesis alterna: emisión de gas de 8.5 debe ser menor 8.5. Hipótesis 8,5. Opciones. Aquí como nos pide que debe ser del punto 0.5, para el 100% sería el 95%, y aquí nos dice que debe ser menor, así que nivel de confianza sería el 95% y hipótesis alterna debe ser menor. Aceptamos y aceptamos. Ok, y aquí tenemos la prueba. Hipótesis decía que debe ser igual a 8.5 o menor a 8.5. Número de muestras 32, media 7.78, desviación estándar 1.080, error estándar de la media 1.191, límite superior a la media 8.104. El T es menos 3.77 y el P dice que es 0.00. Así que como tiene que ser menor al 8.5, y aquí tenemos que un 95% es 8.1 y el T es 3.77. Para aceptar, aquí aceptamos. La hipótesis alterna, porque tenemos la evidencia suficiente hay las evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y rechazarla. Aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, porque tenemos 0.05 y este debe ser menor o igual, y aquí tenemos el resultado. Y para aceptar la hipótesis nula este tiene que ser igual, y para aceptar la hipótesis alterna debe ser menor o mayor que 8.5, y así que está entre el rango.
frente a esta. Continuamos. Prueba de afirmación respecto a una desviación estándar de una varianza. Objetivo: someter a prueba la afirmación respecto a una desviación estándar poblacional a media una desviación estándar de una varianza poblacional utilizando el método formal de la prueba hipótesis. Requisito: la muestra es aleatoria simple, la poblacional una distribución normal. Tenemos un ejemplo: impulso de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica a un rango normal, el latido es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia del 0.05 para sostener la prueba de afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Acá en Minitab vamos a estadística básica y una varianza. Tenemos opciones y vamos a la desviación estándar de la muestra, que es lo que nos pide aquí el ejercicio. Una prueba de 40 hombres, tamaño de la muestra 40. Desviación estándar de la muestra es 11.3. 11.3. Revisamos y aquí seleccionamos. Cuando nos piden desviación estándar, pues ponemos en la desviación estándar, y la desviación estándar es de 10. También nos pide que es un 0.05 y debe ser mayor. Opciones: como nos da un default del 95%, ahí lo dejamos y tiene que ser mayor. Aceptamos y aceptamos. Aquí nos dice que la prueba dice: para una varianza, método hipótesis nula, hipótesis alterna, debe ser la nula es igual a 10 y la hipótesis alterna es mayor a 10. Así que el método del chi cuadrado solo se utiliza para la distribución normal. El método Bones no se puede calcular con datos resumidos. Estadística: el 40, número 40, desviación estándar 11.3, varianza 128, el 95% de confianza, unilaterales. Método de chi cuadrado, límite inferior para desviación estándar 9.6, límite inferior para desviación estándar 91. Pruebas: método de chi cuadrado, estadística de la prueba 49.80, GL 39, valor de P.1105. Así como tenemos el límite inferior para la desviación estándar es 9.6, nivel de confianza al 95%. Así como nos explica el resultado, no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, pero tampoco para aceptar la hipótesis alterna, porque aquí nos pide que debe ser mayor a 10 y aquí nos dice que es 9.6 y 9.6 pues no es mayor a 10, así que
no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, pero tampoco para aceptar la hipótesis alterna. Ejercicio de calificación de examen de estadística. Los exámenes de los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a la 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones del examen en una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de confianza del 1.01% para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos varianza que otros grupos. A ver, vamos a estadística básica, varianza. Tamaño de la muestra es 27. Desviación estándar de la muestra. $14.1. Valor de la muestra, desviación debe ser 9. Opciones, aquí nos da el 99%. Y para ver que es menos y menor, aceptamos y aceptamos. Aquí tenemos prueba IC para una varianza, método hipótesis nula igual a 9.3, hipótesis alterna menor que 9.3. El método de Chi cuadrada se utiliza por instancia. Distribución normal. Método de Borner no se puede calcular los datos resumidos. Estadística número 27 evento, desviación estándar 14.1, varianza 199. El 99%, desviación estándar, Chi cuadrada, límite superior para desviación estándar 20.6, límite superior para varianza. Dos pruebas. Chi cuadrada estadística de prueba que dice que es 20. Y aquí nos dice que utiliza el nivel de significancia del 0.1 para someter la prueba la afirmación que este grupo tiene menos variación que otros grupos. Pues aquí nos da que el límite superior para la desviación estándar es 20. Así que se rechaza porque no existe evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, para rechazar la hipótesis nula y para aceptar la hipótesis alterna. Así quedaría este ejemplo. Continuando, estamos con el proyecto en esta unidad 5. Aquí están resumidos los ejemplos que hemos tenido anteriormente, y aquí tenemos ejemplos. Ejemplo de error de PK: cuando se examinó la exactitud de las fallas de las líneas de producción, especialistas en la calidad determinaron que 13 líneas no eran precisas dentro de
4 de cada 7 errores que eran pickup y que 29 líneas eran precisas. Utilice un nivel de significancia del 0.2 para someter a una prueba la afirmación de que menos del 25% de las líneas de producción son imprecisas. Vamos aquí a Minitab, estadística básica, una proporción, OK de datos resumidos. Nos dice número de eventos, 13 líneas. Ok. Número de eventos, 13 líneas. 13. Número de ensayos, que es de la suma con las 13, serían 42. 42. Para la hipótesis tenemos aquí, debe ser, utilice el nivel de significancia del punto 02, el nivel de significancia, proporción de hipótesis, es 25%. 25. Opción coma aquí sería punto 25 y aquí sería un 98%. Opciones 98 y aquí dice que es menos. Aquí damos y ponemos menos, aceptamos y aceptamos, y aquí nos da nos dice que la prueba hipótesis nos da el 25%, una muestra de 13, número de 42 líneas, la muestra es de 32.95, límite superior 47.81, valor de P exacto, dice que es 82.59. Así que en este resultado no existe la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, porque el nivel de significancia da aquí 4.2 y es diferente del 95%. Continuamos con el siguiente. Una muestra aleatoria simple de 36 líneas tiene un error medio de 13 ppm. Supongamos que la desviación estándar de todas las líneas de producción es de 1 ppm. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para sostener la prueba de afirmación de que la línea de producción tienen errores con una media de 12 errores de 12 ppm. Como se desea sacar de cada turno. Aquí es como en ppm. Y nos vamos a estadística básica. La muestra, tamaño de la muestra son 36. Error de medio son 13.
13. Desviación estándar conocida es 1. Y hipótesis son 12. Queremos un 98%, 99%. Opciones 99% y una media, como se desea sacar en cada turno. Aquí tenemos ok, aquí le ponemos igual. Ok, aceptamos y aceptamos. Aquí tenemos este resultado. La prueba de hipótesis de 12 debe ser igual que 12. La desviación estándar supuesta es de 1. Número de muestras 36. Media 13. Error estándar de la media .167. IC del 99%. Está entre el rango de 12, 571 y 13, 429. Z es igual a 6 y el P es 0, 0, 0. Así que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, porque está en una media de 12 errores. Aunque aquí el error se pasa. Así que el resultado sería: no se encuentran errores suficientes para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. O sería la para rechazar la hipótesis alterna. Se observa una muestra aleatoria simple de los errores de 32 líneas diferentes. La muestra tiene una media de 9 ppm y una desviación estándar de 1.04 ppm. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para sostener la prueba de la afirmación de que las líneas de producción tienen una media menor de 10 ppm. Vamos aquí, estadística básica, one sample time. Dice que 32 líneas, una media de 9, 32 líneas, media muestral de 9, una desviación estándar de 1.4 y tiene una menor de 10. Hipótesis alterna 10 y tiene que ser menor y de un 95%. Opciones 95% y tiene que ser menor. Aceptamos y aceptamos. Ok. T de muestra, prueba hipótesis el 10, tiene que ser menor a 10. De 32, la media es 9. Desviación estándar 1.04. Estándar de la media es 0.1
1, límite superior es de 9 y t es 5. En esta tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Aceptamos la hipótesis alterna porque tenemos el límite que nos da es 0.5 y aquí tenemos el límite 0.00, así que aceptamos la hipótesis alterna con una media menor de 10. Aquí aceptamos la hipótesis nula. Tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Y así queda este ejemplo. Vamos al siguiente. Los errores de la línea de producción tienen una desviación estándar igual a 15.1 ppm. Uno de los últimos turnos tuvo 28 ppm con una desviación estándar de 8.3. Utilice nivel de significancia de 1% para someter a prueba la afirmación de que este turno tiene menos variación que otro turno. Ok, nos vamos a estadística básica, una varianza. Ok, tamaño de la muestra es de 28, desviación estándar es de 9. Desviación estándar es de 15.1 y el valor de hipótesis es de 8.3. Opciones debe ser del 1% y el turno debe ser, dice que es menor. Aceptamos y aceptamos. Tenemos el de la varianza. Dice que la prueba dice método hipótesis nula debe ser igual a 8.3, hipótesis alterna mayor a 8.3. El método del chi cuadrado solo se utiliza para distribución normal. Estadística de n, 28 eventos, desviación estándar 15, varianza 228, un 99% de intervalos de confianza unilaterales, método chi cuadrada, límite superior para desviación estándar 21 y límite superior para la varianza 478. Para afirmar la prueba y la hipótesis, el turno tiene menor variación que otros turnos. Así que en este caso no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna.
porque nos pide que debe ser menor, y aquí nos dan la deviación estándar. El límite da una cantidad mayor, que es 21.9, y así que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni aceptar la hipótesis alterna. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias.